¿Alguna vez te has acercado al altar con un profundo anhelo de comulgar, de recibir a Jesús mismo en tu ser, pero al mismo tiempo sentiste una punzada, una ligera inquietud en el alma, como si una sombra imperceptible se interpusiera entre tu corazón y la gracia divina? Puede que hayas asistido a misa, cumplido con las oraciones e incluso participado en actos de caridad. Sin embargo, esa inquietud persiste, una sensación de que algo fundamental no está en perfecta sintonía. Y si te dijera que esa sensación no es un simple capricho de la mente, sino un eco de una verdad espiritual profunda, una verdad que muchos han olvidado o preferido ignorar. Lo que estás a punto de descubrir hoy es una enseñanza que desafía la comodidad y la costumbre. Es una advertencia amorosa pero urgente, porque cada día millones de personas se acercan al sacramento más sublime de nuestra fe, la Santísima Eucaristía, con el alma manchada por obstáculos no purificados, por pecados no confesados. Y cuando esto sucede, cuando nos atrevemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo sin la debida preparación, esa comunión que debería ser fuente de vida y sanación puede convertirse en un peso, una herida espiritual que profundiza la distancia entre nuestra alma y el Creador. Las Escrituras son claras al respecto. San Pablo nos advierte en 1 Corintios 11:27: el que come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Estas no son meras palabras, son un llamado a la conciencia, un recordatorio de la santidad que exige este encuentro divino. Y aquí es donde la figura de San Padre Pío de Pietrelcina cobra una relevancia inmensa, aquel santo de los estigmas, hombre de Dios que poseía el don extraordinario de ver el estado de las almas. Era intransigente en este punto, no por rigidez o juicio, sino por un amor desbordante a Jesús y a cada alma. Él sabía cuando un corazón guardaba una mancha, un pecado oculto, un rencor no entregado, y no permitía que se acercaran a comulgar si no habían pasado antes por el baño purificador de la confesión. Como solía decir el Padre Pío, una comunión mal hecha es una herida abierta al corazón de Jesús. No es un rito mecánico, es un abrazo íntimo con el Señor del universo, y para que ese abrazo sea pleno y reparador, nuestra alma debe estar en estado de gracia. Es por eso que hoy vamos a desvelar, con la guía luminosa del Padre Pío y la sabiduría perenne de la Iglesia, los 12 obstáculos espirituales, las 12 sombras que debes disipar en el sacramento de la reconciliación antes de atreverte a recibir el cuerpo de Cristo. Si sientes en tu espíritu que esta enseñanza puede ser la clave para una fe más auténtica y una vida eucarística más profunda, te invitamos a escribir en los comentarios: Señor, purifica mi corazón para recibirte dignamente. Tu testimonio no solo te fortalecerá a ti, sino que puede ser una luz para otros que buscan la misma transformación. Este no es un video cualquiera, es una invitación a la verdad profunda de tu alma. Quédate hasta el final, porque el último de estos 12 obstáculos, el más insidioso y quizás el más ignorado de todos, podría ser la barrera invisible que te está impidiendo experimentar la plenitud de la gracia sin que ni siquiera lo percibas. Y recuerda, no se trata de miedo, se trata de luz, de la luz que revela para sanar. Empecemos. Recibir la Sagrada Comunión no es una mera costumbre ni un acto social, es el clímax de la vida espiritual, el encuentro más íntimo que un alma puede tener con Jesucristo vivo y real en el altar. No es un símbolo abstracto, es la entrega total de Dios a nosotros para transformarnos y hacernos uno con Él. Pero ¿cómo podemos invitar al Dios 3 veces santo a morar en un corazón que guarda resentimientos, que se aferra al orgullo, que vive en la tibieza o que ignora las advertencias divinas? La Iglesia, con su sabiduría milenaria, enseña con claridad meridiana que para comulgar es imperativo estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal. Y si esta verdad sigue siendo tan válida hoy como lo fue en los primeros siglos, no
Importa cuántos años lleves asistiendo a misa o cuántos servicios hayas prestado a la comunidad, si tu alma carga con el peso de pecados graves no confesados, la Sagrada Comunión, lejos de sanar, puede acrecentar tu separación de Dios. Muchos han olvidado esta verdad, o el mundo ha intentado persuadirles de que no pasa nada, que Dios es solo amor y que una simple intención de arrepentimiento basta. Por dentro el Padre Pío no pensaba así, él veía las almas con una claridad sobrenatural y por eso insistía con vehemencia en la confesión sincera y frecuente antes de cada comunión. No vayas al confesionario como quien recita una lista de faltas, iba como quien busca la salvación de su alma. No hay pecado mortal que sea un accidente, es siempre una decisión libre que rompe nuestra amistad con Dios, y cuando comulgamos en ese estado no estamos recibiendo un don, estamos ignorando una herida profunda que clama por ser sanada primero. Imagina una vasija de cristal puro y delicado pero cubierta por una capa de polvo y suciedad. Por muy precioso que sea el vino que se vierta en ella, su sabor se verá alterado y su belleza oscurecida. Así ocurre con nuestra alma cuando recibimos a Jesús con manchas sin purificar. Hoy vamos a mirar con honestidad y sin temor, porque es infinitamente mejor una confesión humilde y valiente que 100 comuniones vacías. Ahora sí, adentrémonos en los 12 obstáculos que, según la profunda mirada del Padre Pío y la enseñanza inmutable de la Iglesia, necesitan ser confrontados y confesados antes de acercarse al altar, y es probable que descubras verdades sobre ti mismo que Dios hoy desea liberar de tu corazón. Obstáculo 1: la indiferencia espiritual disfrazada de rutina. Este no es el pecado de faltar a misa por negligencia o pereza, sino algo más sutil: asistir por costumbre sin fervor, sin una verdadera participación interior. Es la asistencia al rito sin que el corazón se abra al misterio. Muchos católicos cumplen con el precepto dominical, pero su mente divaga durante la homilía, su corazón permanece cerrado a la palabra y su alma no se eleva en la oración. La Eucaristía se convierte en una obligación, una casilla que se marca en lugar de un encuentro transformador. Padre Pío, que vivía cada misa como un Gólgota personal, decía: no os imagináis lo que es la Santa Misa. Para mí es la renovación de la pasión de Jesús y la transubstanciación de mi persona en él. Él no solo celebraba, era consumido por el amor de Cristo en el altar. ¿Y tú asistes a misa con el alma verdaderamente despierta, o tu presencia física esconde una profunda indiferencia espiritual, una ausencia del alma que te impide recibir plenamente la gracia? Esta tibieza, este conformismo, es un obstáculo que necesita ser confrontado. Obstáculo 2: el orgullo del espíritu que se niega a reconocer su pobreza. Este es un vicio capital que se manifiesta de muchas formas. No es solo la vanidad superficial, sino una profunda resistencia a reconocer nuestra necesidad de Dios y de su misericordia. Es el alma que se cree autosuficiente, que juzga a otros con dureza, que minimiza sus propias faltas, que se resiste a la corrección fraterna. Este orgullo nos impide humillarnos ante Dios en el confesionario, pues nos hace creer que no tenemos nada grave que confesar o que podemos perdonarnos a nosotros mismos. El Padre Pío, con su aguda visión de las almas, solía decir: el orgullo es la lepra del alma que te ciega a tus propios defectos y te impide ver la hermosura de la gracia. ¿Has permitido que el orgullo te impida una confesión sincera o que te haga sentir superior a otros? ¿Te has negado a la humildad de reconocer tus propias fragilidades? Si es así, este velo necesita ser levantado antes de acercarte al altar. Obstáculo 3: la impaciencia y la queja ante las pruebas de la vida. La vida está llena de cruces pequeñas y grandes, y nuestra respuesta a ellas revela el estado de nuestra fe. La impaciencia se manifiesta en la constante queja, el resentimiento ante las dificultades, la incapacidad de aceptar la voluntad de Dios cuando no se alinea con nuestros deseos. Se nos olvida que el sufrimiento ofrecido es un medio de purificación y santificación.
Cuando vivimos en la queja constante, en la rebelión silenciosa contra las pruebas, cerramos la puerta a la gracia que nos transforma a través de ellas. Padre Pío, que cargó con estigmas y sufrimientos incesantes, decía: el alma que abraza su cruz con amor convierte el dolor en perlas para la eternidad. Él entendía que la queja envenena el alma. ¿Estás viviendo en un estado de queja o rebeldía ante las circunstancias difíciles de tu vida? ¿Te niegas a ver la mano de Dios en el sufrimiento? Si esta amargura habita en tu corazón, necesita ser confesada. Obstáculo 4: la siembra de discordia y el juicio implacable hacia el prójimo. Nuestra lengua y nuestros pensamientos tienen un poder inmenso para edificar o destruir. Este obstáculo se refiere a la murmuración, la crítica destructiva, el juicio constante del corazón de los demás, la difusión de chismes malintencionados o incluso la alegría secreta por la caída del otro. No es solo hablar mal, sino alimentar en el interior un espíritu de desconfianza y separación. La caridad fraterna es el pilar de la vida cristiana, y cuando la erosionamos con juicios y discordias, dañamos no solo a los demás sino principalmente a nuestra propia alma. Padre Pío, que era un guardián celoso de la caridad entre los frailes y los fieles, solía advertir: la lengua sin caridad es un arma que hiere más que una espada, y tú has juzgado sin misericordia, has difundido rumores, has fomentado la división con tus palabras o pensamientos, y tu corazón alberga la semilla de la discordia. Esa es una barrera para la gracia. Antes de seguir con los próximos obstáculos que Padre Pío nos exhorta a confesar, queremos hacerte una invitación especial. Sabemos que este contenido puede tocar fibras muy profundas de tu alma, y si estás sintiendo el llamado a dar pasos más firmes en tu camino espiritual, no estás sola. Por eso hemos preparado con mucho cuidado un regalo para ti. Se trata del ebook Los secretos espirituales de San Padre Pío, una guía llena de oraciones poderosas, reflexiones profundas y consejos inspirados en sus propias enseñanzas. Es un recurso pensado especialmente para mujeres como tú que desean acercarse más a Dios, vencer las tentaciones y vivir la fe con una profundidad renovada. Puedes acceder a este material exclusivo ahora mismo haciendo clic en el enlace que está fijado en los comentarios. Y ahora sigamos con el quinto obstáculo, uno que a menudo se subestima pero que erosiona el alma lentamente. Obstáculo 5: la desidia en la oración y la falta de intimidad con Dios. No es la oración ausente del todo, sino la oración superficial, la queja ritualista, el rezar por obligación sin que el corazón se involucre. Es la falta de un tiempo dedicado y profundo a la conversación con Dios, el negligir la lectura espiritual o la meditación personal. La oración es el alimento del alma, la respiración de la vida espiritual, y cuando la descuidamos nuestra fe se debilita, nuestra relación con Dios se vuelve distante y la comunión se vacía de su significado más profundo. Padre Pío, cuya vida era una oración incesante y cuyo consejo más repetido era: reza, ten fe y no te preocupes, decía: el demonio tiene más miedo de las almas que oran que de las almas que pecan. Porque la oración sincera es el escudo más poderoso. ¿Has permitido que el activismo, la pereza o la distracción ahoguen tu vida de oración, tu conversación íntima con el Señor? Si tu corazón ha perdido el fervor en la oración, necesita ser reavivado. Obstáculo 6: la esclavitud de las apariencias y el apego desordenado a lo material. Vivimos en un mundo obsesionado con la imagen, el éxito externo y la acumulación de bienes. Este obstáculo se refiere a vivir para ser visto, para agradar a los demás, para competir por el reconocimiento humano en lugar de vivir para la gloria de Dios. Es el apego excesivo a las riquezas, a la comodidad, a las modas, a los placeres transitorios que nos impiden desprendernos y seguir a Cristo libremente. Cuando nuestro corazón está atado a lo mundano, no hay espacio para lo divino y la Eucaristía se vuelve un mero adorno en una vida que ya tiene otros ídolos.
Padre Pío, con su vida de total pobreza y desprendimiento, solía advertir: el alma apegada a la tierra no puede elevarse al cielo si tu felicidad depende de lo que posees, de lo que la gente piensa de ti, de los placeres efímeros. Es momento de desatar esas cadenas. Obstáculo 7. La falta de compromiso con la verdad y el relativismo moral. En una sociedad que promueve la idea de que toda verdad es relativa y que cada quien tiene su propia moral, este obstáculo es particularmente insidioso. Se manifiesta en la justificación del pecado, en la aceptación de medias verdades o de mentiras completas, en la evasión de la realidad cuando ésta es incómoda. Es la negación de los principios morales inmutables de la Iglesia, la adaptación de la fe a las comodidades personales o a las modas culturales. Cuando el alma no se aferra a la verdad revelada por Cristo y custodiada por su Iglesia, se pierde en un mar de confusiones y no puede discernir lo que es bueno y lo que es malo a los ojos de Dios. Padre Pío era un defensor acérrimo de la verdad en un mundo que ya empezaba a diluirla. Él decía: no hay peor ceguera que la del que no quiere ver la verdad. Te has permitido justificar pecados que sabes que son tales, has adaptado tu fe a conveniencias personales. Si has caído en este relativismo, tu alma necesita la firmeza de la verdad para sanar. Obstáculo 8. El apego desordenado a las criaturas y la idolatría. Este obstáculo va más allá del apego material. Se refiere a colocar a personas, relaciones humanas o incluso proyectos personales en el lugar que solo le corresponde a Dios. Es cuando un amor humano se vuelve obsesivo, cuando una amistad se convierte en exclusividad que nos aleja de otros, cuando un hijo es el centro absoluto de nuestra vida por encima de Dios, o cuando un trabajo o una pasión se convierte en nuestra razón de ser, en nuestra identidad. Cuando esto ocurre, el alma está en una forma sutil de idolatría porque Dios ha sido desplazado del primer lugar. Padre Pío, que amaba a las almas con un amor puro y desinteresado, decía que el amor a Dios debe ser la brújula de todos nuestros amores. Si tu corazón está atado de manera desordenada a alguna criatura humana o a alguna ambición terrenal hasta el punto de desplazar a Dios, esa atadura necesita ser cortada. Obstáculo 9. La tibieza en la caridad y la omisión de obras de misericordia. No es solo la falta de perdón, sino una ausencia activa de amor hacia el prójimo en la vida diaria. Es ver la necesidad del otro y pasar de largo, el ignorar al sufriente, el no tender la mano al caído, el vivir en una burbuja de autointerés sin importarnos el dolor del mundo que nos rodea. La fe sin obras es muerta, nos dice Santiago, y la caridad es la medida del amor que realmente tenemos a Dios. Cuando nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás o cuando nos negamos a hacer el bien que podemos hacer, nuestra alma se enfría y se aleja del corazón de Cristo, que es pura misericordia. Padre Pío, que dedicó su vida a los más necesitados y que vivía la caridad de forma radical, nos recordaba que cada acto de amor al prójimo es un acto de amor a Jesús. Te has vuelto insensible al dolor ajeno, has dejado de hacer el bien que estaba en tu mano hacer. Si esta tibieza ha invadido tu corazón, es hora de encender el fuego de la caridad nuevamente. Obstáculo 10. La desesperanza encubierta y la duda sobre la misericordia divina. Este es un obstáculo sutil pero devastador. No es la negación abierta de Dios, sino una falta de confianza profunda en su perdón y en su capacidad para levantarnos después de una caída. Se manifiesta en la autocompasión excesiva, en la creencia de que hemos cometido pecados tan grandes que ya no hay esperanza para nosotros, en la dificultad para creer que Dios realmente nos ama y nos perdona a pesar de nuestras miserias. Esta desesperanza nos impide ir al confesionario con plena confianza o nos hace volver a caer porque pensamos que el esfuerzo es inútil. Padre Pío, que era un canal inagotable de la misericordia divina para miles de penitentes, no se cansaba de repetir: la misericordia de Dios es infinita. No hay pecado que no pueda perdonar, solo se necesita un corazón arrepentido.
¿Te has dejado llevar por la desesperanza o por la creencia de que eres demasiado indigna para ser perdonada? Si esta sombra de duda ensombrece tu alma, necesita ser disipada por la luz de la confianza en Dios. Obstáculo 11. La manipulación de la fe y el uso de Dios para fines egoístas. Este es un obstáculo peligroso porque se disfraza de piedad. Se trata de usar a Dios, la religión o la oración para obtener beneficios personales, para manipular situaciones, para controlar a otros o para justificar nuestras propias ambiciones egoístas. Es la fe que se vuelve una herramienta en lugar de una relación. Se manifiesta en la búsqueda de milagros sin una verdadera conversión, en el rezar solo por obtener algo, sin una entrega genuina, en el uso de la piedad para impresionar a los demás. Cuando instrumentalizamos a Dios, nuestra relación con Él se corrompe y la Eucaristía se convierte en un medio para nuestros fines en lugar de un fin en sí misma. Padre Pío, que odiaba toda hipocresía y falsedad en la vida espiritual, decía que Dios no se deja manipular, solo amar. ¿Has buscado usar la fe para tus propios intereses? ¿Has intentado manipular a Dios con tus oraciones o tus promesas? Y tu fe se ha vuelto un instrumento en lugar de una entrega, necesita ser purificada. Obstáculo 12. El olvido del alma y la superficialidad que ignora lo eterno. Este es quizás el más insidioso y a menudo el más ignorado de todos, porque no es un pecado de acción sino de omisión radical. Es vivir una vida completamente centrada en lo efímero, en lo superficial, en lo que pasa, sin ninguna consideración por la eternidad, por el destino de nuestra alma, por el llamado de Dios a una vida trascendente. Se manifiesta en la búsqueda incesante de placeres vacíos, en la distracción constante, en la incapacidad de mirar hacia adentro y cuestionar el propósito de la existencia. Es vivir como si Dios no existiera, como si la muerte fuera el final de todo, como si la vida fuera solo una serie de experiencias sin un significado profundo. Esta superficialidad nos impide prepararnos para el encuentro definitivo con Dios y hace que la Eucaristía sea un rito sin eco en un alma que vive ajena a su propia trascendencia. Padre Pío, con su mirada siempre puesta en el cielo y su conocimiento de la precariedad de la vida terrena, decía: el peor pecado es vivir como si el pecado no existiera y como si la eternidad no fuera una realidad. Te has dejado atrapar por la superficialidad del mundo, has vivido sin considerar el destino de tu alma, sin preparar tu encuentro con el Creador. Si tu vida se ha vuelto un reflejo de lo efímero, es el momento de despertar a la realidad de lo eterno. Hemos recorrido juntos este camino de introspección y verdad. ¿Has escuchado sobre estos 12 obstáculos que pueden oscurecer el alma y que muchas veces se esconden detrás de la rutina religiosa o la falta de conocimiento? Descubriste que no basta con asistir a misa por costumbre ni con simplemente portarse bien para comulgar. La Sagrada Comunión no es un mero símbolo, es un encuentro real con el Dios vivo y como tal exige preparación, limpieza, reverencia y una entrega total del corazón. Pero lo más importante que debes recordar de este mensaje es esto: no estás condenada, estás llamada. Llamada a una vida nueva, a un camino de gracia renovada, a una Eucaristía vivida con una plenitud nunca antes experimentada. San Padre Pío, con su mirada penetrante pero su corazón desbordante de compasión, no hablaba del pecado para señalar, para juzgar o para condenar, sino para despertar, para iluminar, para invitar a la conversión profunda. Y si algo se movió dentro de ti hoy, si sentiste una incomodidad, una punzada en el pecho, una sensación de que hay algo que necesita ser entregado, no lo ignores. Este puede ser el momento clave en que tu historia cambia, ese instante en que decides volver al confesionario con el alma abierta de par en par. Ese punto de inflexión donde dejas atrás el miedo, la culpa, el conformismo y abrazas el perdón inmenso de Dios con una fuerza y una fe renovadas.
No hay pecado que la misericordia de Dios no pueda perdonar, no hay historia tan rota que no pueda ser redimida, no hay alma tan oscura que no pueda ser iluminada por su gracia, pero para que eso ocurra se necesita un acto de valentía de tu parte, reconocer, arrepentirte y confesar. Ese es el paso que abre las puertas del cielo, el abrazo que tu alma tanto ha anhelado. Padre Pío decía que una confesión bien hecha es más poderosa que 1000 oraciones mal rezadas, porque la confesión sincera no solo limpia sino que resucita el alma. Hoy no estás aquí por casualidad. Tal vez este video es el susurro de Dios en medio del ruido de tu vida. Tal vez esta es tu oportunidad de empezar de nuevo de verdad. Y si sientes que esto te toca profundamente, no lo postergues más. Busca un sacerdote, ve al confesionario, pide guía. Porque comulgar con el alma limpia es saborear un pedacito del cielo aquí en la tierra. San Padre Pío no solo era un confesor exigente, era un padre amoroso, un guía tierno y compasivo para las almas cansadas. Y entre los muchos consejos que nos dejó, uno ha tocado de forma indeleble el corazón de millones de fieles. Él decía que cada noche antes de dormir el alma debía repetir 3 palabras sencillas pero poderosas: gracias, perdón, confío. Hoy queremos que hagas tuyas estas palabras, que las lleves a tu oración, que las conviertas en un puente entre tu fragilidad humana y el corazón misericordioso de Dios. Gracias. Agradece por todo, por lo que entiendes y por lo que no, por la gracia inmerecida de estar viva, por la fe que te sostiene, por cada llamada a la conversión que has recibido a lo largo de tu vida. Dar gracias purifica el corazón de la queja y lo abre al gozo de lo eterno, a la certeza de que Dios provee perdón. No como una palabra vacía, sino como un grito del alma sincero y humilde. Señor, perdóname si he comulgado sin estar preparada, si he cerrado los oídos a tu verdad, si he vivido mi fe con tibieza o si he permitido que alguno de estos obstáculos se anide en mi corazón. Ese perdón dicho con sinceridad tiene el poder de derrumbar muros internos y abrir caminos nuevos de gracia. Confío. Tal vez no te sientes digna, tal vez has caído muchas veces y el desaliento te agobia, pero aún así confía, porque no es tu fuerza la que te salva, es la misericordia de aquel que dio su vida por ti. Padre Pío decía: la confianza en Dios es la llave que abre todos los tesoros del cielo, y es esa confianza la que hoy te invitamos a cultivar. Confía que Dios quiere perdonarte, confía que la confesión no es una condena sino un abrazo transformador, confía que después de cada caída hay una mano extendida esperándote para levantarte. Haz de estas 3 palabras una oración diaria. Dilas al despertar, al dormir, al acercarte a la Eucaristía, y verás cómo tu corazón se transforma, cómo tu alma se aligera, cómo la Sagrada Comunión se vuelve lo que siempre debió ser. Un verdadero encuentro con Jesús, un encuentro limpio, profundo y eterno. Ahora que hemos recorrido este camino juntas, es momento de hacer una pausa. No para cerrar un capítulo, sino para sellar en el corazón todo lo que hemos vivido hoy. Escuchaste sobre los 12 obstáculos que pueden oscurecer el alma y que muchas veces se esconden detrás de la rutina religiosa. Descubriste que no basta con la mera asistencia ni con portarse bien. La comunión no es un símbolo, es un encuentro real con el Dios vivo, y como tal exige preparación, limpieza, reverencia y una entrega profunda. Pero lo más importante es esto: no estás condenada, estás llamada. Llamada a una vida nueva, a un camino de gracia, a una Eucaristía vivida con una plenitud jamás imaginada. Padre Pío, con su mirada fuerte y su corazón desbordante de compasión, no hablaba del pecado para señalar o para avergonzar, sino para despertar, para invitar a la conversión. Y si algo se movió dentro de ti hoy, no lo ignores.
Este puede ser el momento en que tu historia cambia, ese instante en que decides volver al confesionario con el alma abierta, ese punto de inflexión donde dejas el miedo, la culpa, la tibieza y abrazas el perdón de Dios con fuerza y fe. Te invito a que escribas en los comentarios desde lo más profundo de tu corazón: Señor, dame un corazón limpio. Esas palabras sencillas pero poderosas pueden ser el primer paso hacia una vida sacramental más auténtica y feliz. También te pido que compartas este video con al menos una persona que necesite escuchar este mensaje. Hay almas que solo necesitan una chispa para encender la llama del regreso a Dios, y tú puedes ser esa chispa. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Esta comunidad existe para acompañarte, para orar contigo, para caminar juntas hacia el cielo guiadas por los pasos de San Padre Pío. Porque aquí no solo vemos videos, aquí nos encontramos con la fe viva. Recuerda siempre estas palabras: reza, ten fe y no te preocupes. San Pío de Pietrelcina. Que el Señor te bendiga, que te dé fuerza para confesar, humildad para recibir y alegría para vivir la comunión como lo que es, una visita del cielo a tu corazón. Amén.